Listo. Y entonces ahora vamos a mirar a ver esta tarea. A ver. Ay, me equivoqué. Ya está. Listo. Ahí están viendo todos. Sí, profe, Hola. ya se ve. Ah, ok. Listo. Sí, entonces, bueno, no sé. ¿Están los dueños por ahí de la tarea? No. No importa. No están los dueños. Entonces, pues nada, empecemos a revisar, ¿sí o no? Empecemos a revisar. Un momentico, yo acomodo aquí una cosa en la pantalla para que todos podamos ver todo el asunto. Así. Ahí está bien. ¿Sí se alcanza a ver o no? Sí, profe, ahí se ve bien. Listo. A ver. Soy capaz que medio me les acomode en la pantalla de pronto. Muy bien. Bueno, entonces, un voluntario, a ver, de los que estamos presentes, no sé. José Fierro, ¿está por ahí? ¿Qué hubo? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo le ha ido? Bien. Digamos que bien. Digamos que bien. Bueno, eso le va a seguir yendo bien, tranquilo. Entonces, ojo a lo siguiente, ¿sí? Eh, a partir de esta semana, sí, ya lo que nos queda de semestre, pues empezamos un tema. ah, Uno podría decir que, uy, no, pues que esto es muy diferente, sí, procesamiento digital de imágenes es muy diferente a lo que veníamos haciendo. Sí y no. Sí, en la medida de que todo lo que veníamos trabajando eran señales de una sola dimensión, ¿vale? Ujú. Y las imágenes las vamos a considerar como imágenes como señales, perdón, de dos dimensiones, ¿sí? Entonces, muchísimos, muchísimos, muchísimos de los conceptos que vimos aplicados en dos dimensiones, pues, perdón, en una dimensión lo vamos a llevar ahora a dos dimensiones, a las imágenes, ¿vale? No vamos a hablar de procesamiento de video, ¿sí? No es la idea, no vamos a hacer procesamiento de video, ¿sí? Además que, pues, bueno, el video pues es una secuencia de imágenes, ¿no? No es ninguna otra cosa, ¿sí? Entonces, aparte de tener la imagen bidimensional, pues tiene la dimensión del tiempo. Entonces uno diría que es una señal de tres dimensiones, ¿sí? Mm, pero pues no, o sea, mucho de lo que uno ve de imágenes, pues también es aplicable al video, ¿sí? Pues si uno lo hace frame por frame, ¿sí? Ya analizar información de un frame hacia el siguiente, pues es otro asunto, ¿sí? Eso de pronto pues no lo vamos a abarcar acá, ¿sí? Nos vamos a concentrar en una sola imagen, pero pues tengan en cuenta que si uno va a hablar de video, pues estas cosas que vamos a ver que son aplicables a una imagen, pues serían aplicables a los videos, pero un frame tras otro, de forma independiente. Bueno, entonces lo primero Bueno, para arrancar con esto, pues es decir, bueno, ¿de dónde vienen las imágenes? De ahí pues este título, ¿sí? De la primera tarea, sistemas de adquisición de imágenes. Entonces vamos a entender un poquitico qué son las imágenes, de dónde vienen, cuál es el proceso, cómo se capturan, ¿sí? Entonces, José, que estaba por ahí, ¿sí? Empecemos con esto. Primera pregunta, ¿qué es una imagen digital? Y las que no son digitales, ¿qué vendrían siendo? Entonces, lea lo que dice aquí lo que tienen aquí sus compañeros, pero lo pongo más grandecito por si acaso. Ahí no lo ve. bueno, una imagen digital es una representación bidimensional de una imagen a partir de una matriz numérica, frecuentemente en binario. Con respecto a lo anterior, una imagen no digital vendría siendo una imagen tridimensional sin ningún proceso numérico para su obtención. Usted saltó una palabra numérico. Ahí está Sí, dos pues, veces. preferí no decir numérico, numérico, ¿no? Pues para que se den cuenta de cómo escriben, ¿no? Bueno, ¿usted está de acuerdo con eso que leyó? ¿O cree que le falta algo? Pues para mí una imagen, por así decirlo, analógica sería como una cámara de esas viejitas de video que tomaban era
O sea, según entiendo, las anteriores cámaras no eran digitales, sino que eran como analógicas, ¿no? Que lo hacían en film, creo que es que se dice, no me acuerdo. Mm, ¿En qué? No entendí la palabra. José, ¿cómo fue que dijo? Hola, se le Aló, murió. no, Sí, sí, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Se le murió el micrófono? Hello. No, nuestro compañero José tiene problemas con su micrófono, con su conexión, con todo. Bueno, alguien que rescate al pobre José de lo que estaba hablando. Profe, pues de lo que está diciendo, a mí también me parece que las imágenes no digitales vendrían siendo, o sea, más que la imagen tridimensional sería o una imagen analógica capturada por una cámara analógica, pues que no se puede, Ujú. digamos, representar en el mundo digital, como los negativos y pues todas las imágenes que se capturaban antiguamente, que era más por un proceso químico que por un Ujú. sensor. aló, Sí, aló. ¿qué hubo? ¿Qué hubo, José? ¿Qué le pasó? Se me fue un momento el Se le fue internet. la señal. No, no hay problema. Bueno, estamos aquí. A ver, vamos una cosa a la vez, ¿sí? O sea, antes de decir, no, bueno, que eso serían las imágenes que no son, o que uno no consideraría, no consideraría que son las imágenes digitales, ¿sí? Eh, Estas imágenes digitales, pues sí, son las que se capturan, por ejemplo, las que ustedes capturan con su celular, ¿sí? Eso, por supuesto, es una imagen digital, ¿sí? Es digital en la medida que el sensor que tiene la cámara del celular, ¿sí? El sensor. Eh, Primero, pues es un arreglo de microsensores, ¿sí? Eso cuando ustedes dicen allá que tiene, no sé, 48 megapíxeles, esas cámaras así todas regomelas de celular, ¿sí? 48 megapíxeles, ¿sí? ¿Eso tiene alguna relación con cuántos microsensores estarían metidos allí en la superficie del sensor? De la brilla, 40, ¿no? Aló. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe, señor. ahora sí. Estoy teniendo como problemas de conexión hoy. Bueno, en realidad toda la semana, pero hoy precisamente he estado más paila que otros días. Bueno, voy a volver a compartir aquí lo que estamos revisando. Muy bien, a ver, ¿cuál era? ¿Esta? Ah, vuelve, me equivoqué. Ahora sí. ¿Listo? ¿Ahí ven? Sí, profe, ya se ve. Sí, señor. Listo.
Bien, entonces, estábamos con esto de las imágenes, ¿no? Entonces, con el tema del sensor de la cámara del celular, por ejemplo, que es tal vez el ejemplo que más cercano tienen todos en este momento, seguramente. Sí, entonces, eh, estamos hablando que cuando usted tiene, o su cámara, la especificación de su cámara, dice que es de yo no sé cuántos megapíxeles. Sí, la idea es que el sensor de la cámara está o contiene, ¿sí? Ese número de sensorcitos allá arreglados, ¿sí? Como una matriz, ¿sí? Ahí como lo dice en el texto en la tarea de sus compañeros, vea, llegó uno de los dueños, ¿sí? Que dice que es una representación bidimensional de una imagen a partir de una matriz numérica, ¿sí? O sea, esa partecita ahí. Sí, en realidad pues uno lee como que, ah, pues sí, pero detrás de eso hay muchas cosas, ¿sí? Porque por ejemplo dice representación bidimensional, ¿sí? Hasta ahí, porque corre, canzón, ¿sí? Una representación bidimensional, bien, de una imagen, ¿sí? Dice que es una representación bidimensional de una imagen. Entonces, ¿qué es una imagen? ¿Sí? O sea, si uno dice, esto lo vamos a muestrear, o sea, esta imagen digital ha pasado por el proceso de muestreo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esa cosa real que se está muestreando y que se está cuantificando? ¿Sí? Así como teníamos las señales análogas, entonces, por ejemplo, era esa, esa, esa variable física, por ejemplo, un voltaje, una fuerza, una corriente, una presión, ¿sí? Y esa cosa la convertíamos allá en una forma digital, ¿sí? Entonces uno dice, esta vaina, esta imagen digital, pues también pasa esos mismos procesos de muestreo, cuantificación y codificación que hemos visto para las señales análogas de una dimensión. Aquí pasa lo mismo. Entonces, ¿qué viene siendo esa cuestión análoga que se está muestreando, que se está cuantificando y que se está codificando pues en unos números almacenados allá en el computador? Sí, o sea, la pregunta va, o sea, entonces, ¿qué es eso que no es digital que estamos digitalizando? ¿Vale? Esa es ahí como el espíritu de realmente la pregunta, ¿sí? Es decir, entonces, ¿qué es una imagen? Así, a secas, no digital, ¿qué es una imagen? Bien, entonces, concéntrese o piense en usted mismo sentado o de pie o acostado, donde sea que esté en este instante, ¿sí? Más de uno estará acostado entre las cobijas todavía ya mirando la clase por el celular y eso. Eh, entonces, usted está usando sus ojos para ver lo que está a su alrededor, ¿sí? Para observar lo que está a su alrededor. Entonces, no sé qué cosas hay a su alrededor. Habrá paredes, tal vez haya una ventana, hay objetos, ¿sí? Si usted está en su habitación, acostado en su cama, pues no sé, verá las sábanas, las cobijas, la almohada, ¿sí? Si está en la sala de su casa, pues no sé, verá los muebles, los adornos, no sé si haya cuadros, ¿sí? Todos esos objetos que están a su alrededor, ¿sí? Están dispuestos en un espacio que es tridimensional, ¿sí? O sea, si usted se centra, para usted, su posición, su ubicación, ¿sí? La tomamos como las coordenadas 0, 0, 0, 0 en X, 0 en Y, 0 en Z, bien. Cada uno de los objetos que usted tiene alrededor tendría una posición con respecto a ese origen arbitrario que estamos poniendo en algún lugar, ¿vale? Entonces, cuando usted observa uno de esos objetos que está en una de esas coordenadas en particular, ¿sí? Si usted toma la foto desde ese mismo punto, desde donde usted está observando ese objeto, si usted toma una foto, ¿sí? En esa foto hay, mejor dicho, cuando se toma esa foto se pierde cierta información, que es precisamente la distancia a la que está el objeto. Usted a partir de una foto, usted no sabe qué distancia hay desde el punto desde donde se tomó la foto hasta donde están los objetos, ¿sí? Por eso dice que es una representación, más bien yo diría que es una proyección bidimensional de una escena, ¿sí? O sea, la escena, ¿sí? Podríamos decir que es ese mundo tridimensional en el cual usted está metido, ¿sí?
Cuando la luz llega a esa escena, interactúa con los objetos de esa escena, esa luz se refleja. Bien, y eso es lo que usted está viendo. O sea, en realidad usted no ve los objetos, usted ve la luz que se refleja sobre los objetos. ¿Sí? El vidrio es transparente porque refleja prácticamente nada, ¿sí? De luz. Bueno, salvo en cierto ángulo, sí podría uno decir que se está reflejando algo de la luz. Bien, pero en general, usted ve a través del vidrio. Ve a través del vidrio porque la luz prácticamente no se refleja en ese material. Bien. Entonces esa luz que se refleja llega a sus ojos, pues tiene que atravesar ahí la córnea, tiene que pasar por ese agujero chiquitico negro que todos tienen ahí en el centro de lo que se llama pupila, sí, eso es un hueco, es un agujerito, sí, y la luz que alcanza a entrar por ese agujerito, sí, llega hasta el fondo del ojo, a una superficie que está allá en el fondo del ojo que se llama retina, sí, y esa retina es el sensor del ojo, ¿sí? O sea, ahí esa luz que llega se va a convertir en impulsos nerviosos, que es lo que llega a su cerebro, y su cerebro interpreta esos impulsos, ¿sí? Y es lo que su cerebro interpreta como lo que está viendo a su alrededor, ¿vale? A nosotros nos parece que todo ese proceso ocurre pues naturalmente, ocurre casi que de forma instantánea, ¿sí? Pareciera que no tuviéramos que hacer ninguna clase de esfuerzo, ¿sí? Para que cuando usted observa su entorno y ve los diferentes objetos, usted cada objeto lo conoce. Cada objeto a usted le puede dar un nombre, ¿sí? Entonces, no sé, usted puede estar observando una mesa o una silla o simplemente está viendo la pared o si acaso está poniendo atención a esto, pues entonces está viendo la pantalla del computador, entonces, sí, sí, ahí veo la pantalla, veo las letras, los diferentes caracteres, yo qué sé, ¿sí? Lo que usted sea que, o sea, por ejemplo, a cada cosa le puede usted poner un nombre, ¿sí? A cada carácter usted lo reconoce como que, esa es la letra tal, o eso es un número, o eso es otro símbolo, no sé, de otra cosa, una coma, un punto, el signo de interrogación, yo qué sé. Bien, y para nosotros eso parece que es como, no requiere esfuerzo, ¿sí? Pareciera que no requiriera esfuerzo. Bien, pero para que una máquina haga eso, ¿sí? Se necesitan muchas cosas, se necesitan muchísimas cosas. La máquina tiene que hacer, esa sí tiene que hacer, o sea, bueno, las máquinas no hacen ningún esfuerzo, pero tienen que hacer muchísimas operaciones, ¿sí? O sea, el esfuerzo realmente es del programador que se sienta ya pues a escribir todas las cosas que tiene que hacer para que una máquina llegue a ser capaz de reconocer, por ejemplo, las letras, ¿sí? Decir, esta es la letra tal, y esta es la letra tal, y esta es la letra tal, ¿sí? Y eso ya es un esfuerzo grande para la máquina, ¿sí? Bueno, entre comillas, esfuerzo, ¿sí? O sea, toca hacer muchas cosas para que una máquina llegue a ser capaz de hacer eso, ¿sí? Ahora, para que la máquina, por ejemplo, lea un texto, ¿sí? Por ejemplo, que lea la tarea aquí que hicieron sus compañeros, ¿sí? Eso es o sea, lea y entienda lo que, lo que está escrito, ¿sí? Eso es todavía más grande. Y a nosotros nos parece que eso es como fácil, como que no requiere mayor esfuerzo de verdad, ¿vale? Ok, sí, entonces volviendo a esto, sí, entonces realmente lo que se captura con una cámara, sí, es una proyección sobre un plano bidimensional, en dos dimensiones, usted la imagen en el computador cuando la pone en la pantalla, pues es una cosa que está en dos dimensiones, tiene altura y ancho, por ejemplo, ¿sí? Pero eso supuestamente está representando dizque una cosa que era tridimensional, ¿sí? En el caso de una foto, ¿sí? En el caso de una foto era una cosa tridimensional, ¿sí? Pero entonces cuando tenemos esa cosa ahí plana en la pantalla, entonces usted toma una foto de un paisaje, ¿sí? Y después la ve en la pantalla, ¿sí? En la pantalla eso queda muy difícil decir, uy, no, eso está como a tal distancia, ¿no? Complicado. Cuando usted está parado ya frente al paisaje y lo está viendo, usted lo está viendo, ¿sí? Usted sí es capaz de decir, mire, esta vaina está como a, no sé, 20 metros, 500 metros, un kilómetro,
¿sí? Pero en una foto es más difícil, ¿vale? Porque esa percepción de profundidad se pierde en ese proceso de proyectar, ¿sí? La escena en, en la superficie del sensor o, en el caso del ojo, en la superficie de la retina. Bien, entonces las imágenes no digitales, ¿sí? Casi que vendrían siendo pues esas proyecciones antes de muestrearlas y todo el cuento y que pasen por el sensor, ¿sí? Esa proyección debería ser esa sería la imagen analógica. Bien, sí, lo más cercano de forma artificial que tenemos, pues serían las fotos que se toman con las cámaras, ustedes las llaman antiguas, sí, esas eran las cámaras de mi época. Sí, ahora estas son las cámaras modernas, las que ustedes dicen, pues esas son las cámaras normales, para mí son las cámaras como, uy. Esas cosas que salen allá en un rollo, sí, en un rollo de, de acetato con unos gránulos de plata, con yo no sé qué más cosas, una cuestión química. Sería lo más cercano que tendríamos que tendríamos a esa señal analógica. Bien, sería como lo más cercano. Mm, sí, pero pues hoy en día eso casi no se usa, es verdad. Eso casi no se usa. O sea, sí, sí hay personas en ciertos ámbitos que utilizan ese tipo de cosas, ¿vale? Pero ya no es el común de la gente. Antes, pues, esa es la única forma de tener las fotos. Las fotos que se tomaban con la cámara y después se mandaba a revelar el rollo y eso era toda la expectativa a ver si las fotos habían salido bien. Hoy, pues, con todas las cámaras digitales, usted toma la foto y de una vez ve ahí, ya sea en la pantallita del celular o de la cámara digital super gomela, sí, y ya puede ver, oiga, sí, y la puede descartar o no. Sí, entonces, como que la enorme ventaja con este mundo digital, pues es que pues, se salta ese proceso de esperar a ver que se revele el rollo y salgan las fotos a ver si quedaron bien. Y antes eso tenía su magia. Bien, entonces eso sería como lo relativo a las imágenes, o lo que podríamos decir que es lo analógico. Bien, es la proyección realmente. O sea, y lo más cercano a esa proyección que tenemos, pues sí, son esas cámaras tomadas ahí con películas o como bueno, yo no sé ahora, cuando se filma las películas de cine, si se sigan haciendo en esa cosa, o ya son cosas digitales. Yo pensaría que son cosas digitales. Si no, no creo que ahora salgan los rollos de película grabada, no creo. Bueno, a ver, ¿cómo se forman las imágenes digitales? Expliqué el fenómeno óptico y expliqué el fenómeno eléctrico para la digitalización de las señales ópticas. Venga a ver a quién molestamos ahora. Johan, ¿está por ahí? Johan. Sí, sí, sí. Yo. Ah, ¿qué más? ¿Qué más, profe? Bueno, lea a ver qué escribieron sus compañeros. Bueno, ¿cómo se forman las imágenes digitales? Explica el fenómeno óptico y explica el fenómeno eléctrico para la digitalización de las señales ópticas. La luz incidente genera una pequeña señal eléctrica en cada receptor. A continuación, esta señal es transformada en datos digitales por el conversor ADC, análogo digital. Datos que podemos representar como una serie de cadenas de ceros y unos, denominados dígitos binarios. Estos números binarios 0 y 1 representan como pequeños cuadros llamados píxeles que forman un mosaico. Como los píxeles suelen ser muy pequeños, el ojo y el cerebro del observador se encargan de formar una imagen continua, ignorando las diminutas piezas que la forman. Ujú. Bueno, eso es solo una partecita, ¿no? Eso sería como el final de la historia. Nos falta el comienzo, ¿sí? Que es precisamente todo el fenómeno óptico. Ya les mencioné una parte, ¿sí? Cuando la luz viene, sí, ahí dice, la luz incide, pero pues el man ya la puso sobre el sensor de la cámara, ¿sí? O sea, el fenómeno óptico arranca desde que la luz incide sobre los objetos, ¿sí? Estamos hablando en el caso de las fotos, ¿sí? Porque no todas las imágenes provienen de cámaras fotográficas, ¿sí? Entonces, hablando de las cámaras fotográficas, ¿sí? Entonces la luz incide sobre los objetos y se refleja,
bien, pero ojo, ¿sí? Ahí viene una cosa bien interesante, ¿sí? Cuando ustedes ven a su alrededor, ustedes ven las cosas, bueno, salvo que tengan alguna condición particular, ¿sí? Pero pues todo el mundo percibe los colores, ¿sí? Entonces ahí rojo, verde, azul, blanco, negro, amarillo, ¿sí? Violeta. Hoy no nos acompaña ninguna niña, ¿sí? Pero pues ellas hablan del fucsia, hablan del púrpura, ¿sí? Algunas a todas esas cosas se parecen, ¿sí? O sea, nosotros tenemos unas categorías un poco más amplias en los colores, ellas no es que vean diferente, ¿sí? No es que vean diferentes, sino que, no sé, las enseñan a que tienen que diferenciar mejor los colores. O sí, diferenciar. O sea, no es que vean colores diferentes o los vean diferentes a nosotros, pues no. ¿Sí? Simplemente pues se acostumbran a que cada cosita, cada pequeña diferencia lleva un nombre. ¿Sí? Para nosotros es una amplia variedad de morados o de rosaditos. ¿Sí? Pero bueno, entonces, ¿cómo se forman los colores? ¿Sí? ¿Cómo se forman los colores? Cuando la luz, hablando por ejemplo de la luz del sol, ¿sí? La luz natural, bien, hablamos de que esa es la luz blanca, ¿sí? Y esa luz blanca, ¿sí? Está compuesta de todas las longitudes de onda que nosotros somos capaces de percibir, bien. Por eso la llamamos blanca, porque vienen ahí todas mezcladas e hipotéticamente vienen todas con la misma intensidad, bien. Cuando esa luz incide sobre los objetos, como les decía hace un rato, se refleja. El asunto es que los objetos, por las propiedades de los materiales, por lo que están compuestos, por la geometría, la configuración de la superficie, bueno, otro montón de cosas, ¿sí? Esa luz, ¿sí? No se refleja exactamente igual a como incidió, ¿bien? Entonces, como les decía, la luz viene con todas las longitudes de onda, hay mezcladas, ¿sí? Pero entonces esos materiales son capaces de reflejar más ciertas longitudes de onda que otras, ¿sí? Entonces, hay longitudes de esas de onda que se absorben, ¿vale? Hay longitudes de onda que de pronto se reflejan, pero en otras direcciones, ¿sí? Y nosotros no las vemos, ¿sí? Porque están en otras direcciones, por ejemplo. ¿Sí? Unas longitudes de onda se transforman en otras. Bueno, eso pueden pasar muchas cosas allí, ¿sí? El asunto es que los colores como tal no existen, ¿sí? Los colores son básicamente eso que les estoy diciendo, es cómo la luz cuando se refleja, ¿sí? Cambia ese contenido de longitudes de onda o de frecuencias, ¿sí? Y llega hasta nuestros ojos, ¿bien? Y ya es la labor del cerebro interpretar esas señales capturadas por la retina, ¿sí? Y aparece la sensación de color en nuestro cerebro, ¿vale? Pero en realidad las cosas no son rojas. Lo que pasa es que reflejan mejor las longitudes de onda asociadas al rojo o a esos valores en particular, a ese ancho de banda, ¿vale? Las cosas azules no es que sean azules, sino que reflejan mejor esas longitudes de onda que están por ahí, junticas y forman ese tipo de, o mejor dicho, generan en nuestro cerebro, ¿sí? Ese tipo de sensación de ver azul o rojo o amarillo o verde, ¿vale? Entonces, eso es el fenómeno óptico. Ahora, hay muchas cosas que uno puede analizar sobre el fenómeno óptico, ¿sí? Eh, de hecho, pues las cámaras y los ojos, ¿sí? Prácticamente son versiones de la misma cosa, ¿sí? El ojo es la versión hecha por la naturaleza, ¿sí? Las cámaras pues son las versiones artificiales que hacen la misma cosa que los ojos, ¿sí? En últimas, esas cosas son eh, ¿cómo llamarlo? Sí, cajas cerradas, ¿sí? Por donde la luz ingresa solo en un punto, ¿sí? De ahí pues la pupila,
¿sí? La pupila es una abertura en esa caja completamente cerrada que es el ojo. ¿Mm? En la cámara, cuando usted mira de frente a la cámara, pues usted ve el lente, ¿sí? Pero si usted se fija, trata de ver lo más cercano posible, ¿sí? Usted ve que eso tiene un huequito, ¿sí? Ese huequito hace las veces de la pupila, ¿bien? Y detrás de ese huequito, pues hay un espacio que pues es una cosa cerrada. Es una cosa cerrada por donde la luz no entra en ninguna otra dirección, sino solamente por ese huequito, ¿bien? Y, eh, y al fondo de esa cámara, pues está el sensor. En el caso de los ojos, es la retina. En el caso de la cámara, pues es el sensor este, que ahorita pronto más adelante tal vez lo mencionen por ahí sus compañeros, ¿sí? Que es el encargado, ¿sí? De transformar esa luz, ¿bien? En información procesable. En el caso de la cámara, pues unos voltajes, ¿sí? Que se van a transformar después en estos ceros y unos. En el caso de los ojos naturales, pues se convierten en impulsos nerviosos que llegan allá a la corteza. Esa es la corteza, se me olvida. Eh, sí, bueno, es como que hacia la parte de atrás del cerebro. Eso es en el lóbulo parietal, creo. Creo que se llama así. Occipital, perdón. Sí, parietal es el de más arribita, sí, más bien como o sea, a la corteza que está en la parte de atrás del cerebro. Y allá es donde se procesa todo. Y allá es donde, realmente allá es donde vemos. ¿Sí? Es en la corteza del cerebro. ¿Sí? Los ojos no ven, simplemente capturan luz. Bien, y la transforman en señales que mandan a la corteza del cerebro. Bien, entonces la pregunta es, ¿por qué tiene que ser eso una caja así cerrada? ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser una caja cerrada? Bueno, hay un experimento que uno puede hacer, es relativamente sencillo, ¿sí? Si ustedes tienen a disposición una caja de cartón, pues mediana, no sé, por ahí de unos, eh, para que salga la cosa bien, por ejemplo, de unos 20 centímetros por 20 centímetros, un cubito de 20 por 20 por 20 centímetros, ¿sí? La puede uno cerrar bien, pone cinta negra en todos los dobleces y esquinas de la caja, cosa de que pues no entre luz, bien. La cierra uno muy bien, abre un agujerito en una de las caras, ¿sí? Un agujero pequeño, o sea, cuando digo un agujero pequeño es por ahí casi que coger algo un poquito más gruesito que una aguja, ¿bien? Y romper ahí la caja, abrir un agujero lo más redondito posible, pero muy pequeñito, de por ahí un par de milímetros si acaso, ¿bien? Tocaría abrir otro agujero, ¿sí? Eh, cerca al otro, más grande, pero para poner el ojo ahí, ¿sí? Y que uno pueda ver el fondo de la caja, ¿sí? O sea, la cara opuesta a donde uno abrió el huequito pequeño. Bien, entonces, eh, si uno orienta ese agujero pequeño hacia, no sé, hacia algo, no sé, una ventana u otros objetos, y uno mira por ese otro agujero, por el grande, sí, cuidando pues de cerrar muy bien que no entre ninguna luz por ese otro agujero y que sea solo para poner el ojo y uno observar, ¿sí? Lo que vamos a ver es la proyección de hacia dónde está apuntando la caja. Bien, yo no sé si ustedes hayan hecho ese experimento, normalmente lo hacía uno en la primaria, ¿sí? Pero en mi época, ¿sí? Eso ahora como que ya no hacen nada de eso. Bien, entonces eso es muy sencillo de hacer, ustedes lo pueden hacer ahí, de puro esparche, ¿sí? Y se van a dar cuenta que se forma la imagen. El problema es que como el agujero es tan pequeñito, la cantidad de luz que entra es muy poquita y la imagen es oscura, o sea, que esa proyección queda muy oscura, ¿vale? Entonces uno diría, no, pues tengo que aumentar el tamaño del agujero, ¿sí? Para que entre más luz. Bien, y sí, efectivamente, si agranda uno el agujerito, ¿sí? Entonces ya no es de un par de milímetros, sino ya empieza a acercarse por ahí a los 5 milímetros, pues sí, entra más luz, es cierto. Ve uno más luz dentro de la caja. El problema es que
la proyección, si es que todavía se forma, se empieza a ver muy borrosa. Empieza a ver muy borrosa. Y en la medida que uno va agrandando el hueco, ¿sí? La cosa, pues, sí, entra más luz, pero se ve cada vez más y más borrosa hasta que llega el momento en que no se ve nada, ¿sí? Ya simplemente se ve como, pues, si estuviera iluminado, ¿sí? Y no se ve ninguna proyección, ¿vale? Entonces, pues eso cómo se solventa, pues, tanto en el ojo como en las cámaras, con el uso de lentes, ¿sí? Entonces, el lente lo que hace es tomar esa luz que va a atravesar ese agujero, ¿sí? Que ya es un agujero más grande para que entre suficiente luz, ¿sí? Y lo que hace es redireccionar los haces de luz, ¿sí? Para que la imagen se pueda enfocar. Bien, ese es el objetivo de los lentes, no es ningún otro, ¿sí? Ya pues la geometría que se le da a los lentes pues hace que se generen efectos, entonces que el lente ojo de pescado y que el no sé qué, y que el gran angular y bueno, un poco de cosas, ¿sí? Se puede incluso hacer que la proyección, la imagen resultante de la proyección, pues, por ejemplo, sea una versión aumentada, más grande, ¿sí? O se puede hacer más pequeña, ¿sí? Se pueden lograr distorsiones, ¿listo? Entonces, pero ese ya es como un efecto adicional. El efecto principal de los lentes, o el objetivo principal de los lentes, ¿sí? Es reenfocar la luz, ¿sí? Para que esa imagen, que por efecto de que el hueco es más grande, se va haciendo borrosa, ¿sí? Para que se reenfoque la cosa y vuelva a quedar nítida la imagen, ¿vale? De ahí que los lentes en las cámaras son un objeto o una parte importante de la cámara, ¿sí? O sea, si el lente es de mala calidad, pues ese enfoque no va a ser muy bueno o va a estar muy distorsionado, ¿sí? O va a tener otro tipo de, de aberraciones que se conocen como aberraciones cromáticas, entonces los colores se distorsionan, entonces es el efecto este del arco iris, ¿sí? Cuando viene la luz blanca y atraviesa un prisma de cristal que no sé qué más carajos, ¿sí? Se descomponen todos los colores, entonces eso pasa en los lentes, ¿sí? Un lente bien hecho, un lente fino, ¿sí? Muy bien elaborado, no debería tener, pues idealmente no debería tener ese tipo de aberraciones cromáticas, ¿sí? Pero siempre queda un poquitico, pues ya llega el punto en donde es imperceptible para nosotros, pero siempre se alcanza a producir algo de eso. Bien, entonces todo ese tipo de cosas están ocurriendo antes incluso de llegar al sensor. Bueno, entonces ya cuando esa luz, ya que ha pasado por los lentes y no sé qué tal cosa, pues llega al sensor, ¿sí? Entonces el sensor, ahí sí como lo que tienen sus compañeros escritos, ¿sí? Se encarga de convertir esa intensidad de luz, ¿bien? En una amplitud de un voltaje, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo no sé si sus compañeros tengan por acá, pues en algún punto se preguntaba que cuáles eran los tipos de sensores. Hay dos tipos de sensores. Unos se llaman CCD, si no me acuerdo, eso es Capacitive, no sé qué carajos. ¿Sí? Los otros son los CMOS, ¿sí? Entonces esa palabra CMOS les debe sonar familiar, ¿sí? Pues, ese CMOS pues, es una tecnología de semiconductores, ¿sí? Entonces, pues sí, están hechos con esos semiconductores, son transistores, ¿sí? De esa tecnología que son capaces de transformar, o más bien de convertir esa intensidad de luz en una intensidad de corriente, ¿vale? Eh, Actualmente, pues casi todos los sensores comerciales que hay por ahí, pues son de esa tecnología CMOS, que es mucho más económica, más barata que el CCD. ¿Sí? Ocurría, pues el CCD se desarrolló mucho antes, y ese es más de un tipo capacitivo. Bien, esa en un comienzo hace, no sé, 15 años, 20 años, sí, el resultado de la tecnología CCD, o sea, la imagen digitalizada, pues ya era de mucho mejor calidad que el CMOS, ¿sí? Pero pues la tecnología de materiales y toda esta cosa, pues eh, ha ido cada vez como mejorando el CMOS,
¿sí? Y hoy en día, pues la calidad entre el CCD y el CMOS es muy comparable, o sea, prácticamente no hay diferencia en calidad de convertir la imagen. Bien, entonces prácticamente todos los sensores, ¿sí? En sus celulares, en las cámaras digitales, en todas partes, ¿sí? Ya son prácticamente todos tecnología CMOS, ¿sí? Seguramente los SD todavía se sigan comercializando ahí, pero con tal vez con aplicaciones muy específicas, muy particulares, de pronto cámaras muy refinadas, ¿vale? Cámaras profesionales, mm, que por supuesto serían muy costosas, ¿sí? Yo no sé si esas cámaras digitales que uno ve por ahí a veces, que valen 3 millones de pesos, si eso tenga tecnología CCD o tenga tecnología CMOS, no sé, ¿sí? Porque pues uno dice, uy, eso cuesta un montón, ¿sí? En cambio, pues todos los celulares sí tienen, con toda seguridad tienen eh, sensores de esa tecnología CMOS. Bien, listo. Siguiente pregunta. Ah, esta es bien interesante, que es el procesamiento digital de imágenes. ¿Sí? Entonces, ya, listo. Dejamos el tema de la captura de las imágenes ahí, ¿sí? O sea, la idea es que, pues, con lo que les he dicho, pues, ustedes más o menos como que digan, ah, bueno, sí, mire, esto se refiere a tal y tal cosa, y pues, complementen lo que sea que tengan, ¿sí? Entonces, ¿qué es el procesamiento digital de imágenes? Venga, a ver a quién molestamos ahora, a ver a quién despertamos. Despertemos a ver, Alejandro, ¿está por ahí? ¿Qué hubo, Alejandro? Ahí, vea. Y se fue el Alejandro. Apenas lo nombramos. Alejandro, ¿Aló? ¿Me ¿qué escucha? hubo? Sí, sí. Sí. Ah, pensé que se había escapado. No, profe, es que le di sin querer colgar, es que estaba desde el celular. Ah, bueno. ¿Alcanza a ver ahí o no? ¿Cuál es el que tengo que leer, profe? Qué pena. La que dice que es el procesamiento digital de imágenes. Ah, bueno. Es un conjunto de técnicas que se aplican a la imagen digital para mejorar la calidad de esta. Bueno, ¿usted está de acuerdo con eso? Pues sí, profe. ¿Sí? Mm, y eso que usted Pues no es el dueño de la tarea. no. O sea, usted tiene eso mismo escrito en la suya. Profe, es que esa parte no la hice yo, ya le digo que tengo Ah, yo. es que esa parte no la hice yo, la hizo el compañero. Sí, ¿Y quién es el señor. compañero? Para molestar al compañero. David Díaz, profe. ¿Y si está por ahí? Ah, sí, por ahí está David Díaz, sí, 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 por aquí lo veo. David, qué buenos días. ¿Está o no está? Buenos días, profe. ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bien, sí, señor, espérame, ya miro porque no me acuerdo qué puse en esa. Ya le miro. Ay, ni se acuerda, hizo la tarea y ni se acuerda. No, es que así estamos como volando. ¿O alguien se Profe, acuerda qué puso en la tarea? modo parciales, profe. Ay, parciales. Ah, siempre es la excusa, ¿no? Si no es parciales, entonces es laboratorio de, no sé, de potencia o control Señales. o de señales. No, pues es que esta es la de señales, ¿cómo va a ser la excusa? Eso no tiene sentido. De ahí está el dueño de la tarea. Eso está incompleto, Luis. A ver, Sí, ¿qué hubo, sí, no, qué hubo, David? intentar. Ya, profe, un segundito. No, de aquí hasta que el hombre abra el archivo y se acuerde qué fue lo que puso. A ver, ¿quién está por ahí? ¿Quién está vivo de los presentes? Pues no, me toca así aquí como en las películas esas de terror con la tabla Ouija. ¿Hay alguien aquí presente? Y se mueve la flechita. Yes. ¿Quién está presente? A ver, Profe, pues manifiéstate. A ver, Juan. yo puse que el procesamiento digital de imágenes es el proceso que se realiza para alterar la información visual y obtener mejores resultados para aislar algunas características particulares de la imagen y así facilitar encontrar cierta información. Ujú. Ah, esa suena un poco mejor ya. Esa suena un poco mejor, más completa, ¿sí? Dice, ¿cómo es? ¿Alterar las qué? Juan.
Nos abandonó Juan. Juan. ¿Qué pasó, Juan? Juan Layton. Ah, profe, perdón, estaba hablando ahí. Está hablando solo. ¿Cómo era? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Otra vez, otra vez. Yo puse que el procesamiento digital de imágenes es el proceso que se realiza para alterar la información visual y obtener mejores Espere, resultados o quieto. aislar. Alto ahí, alto ahí. Ey, suave, 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 suave. Sí, entonces dice que para alterar la información visual. ¿Ok? Vale. O sea, ¿eso cómo lo interpreto yo? ¿Cómo lo interpreto yo? ¿Sí? Cuando usted tiene la imagen en digital, así como veíamos más arribita, atrás, un poquito más atrás ahí en lo que tenían los muchachos en la tarea, si usted dice, mire, esto es un arreglo bidimensional, ¿sí? Como una especie de matriz de datos, ¿sí? O sea, esa vaina viene en filas y columnas, ¿sí? Y cada lugar de esos es lo que se llama un píxel, ¿bien? Esa palabra píxel pues viene allá de como algo así como, no sé, una vaina en inglés que cogieron varias palabras y las funcionaron en una sola, sí, pero es más o menos lo que quiere decir es punto de luz, bien, un punto de luz, bien. Entonces, ¿qué pasa? Sí, esos puntos de luz dentro de la máquina están representados como números. Entonces, con números yo puedo hacer operaciones. O sea, puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar, dividir, ¿sí? Puedo incluso moverlos del lugar dentro de la matriz, ¿sí? Puedo intercambiarlos, bueno, yo qué sé, hacer un montón de cosas. Puedo combinar varios de ellos de diferentes maneras, puedo integrar toda esa matriz dentro de esa matriz, verla ahí como si fuera ¿cómo llamarlo ahí? Como un campo donde están todos los números ahí dispuestos y entonces yo puedo integrar ese campo, puedo derivarlo, bueno, puedo hacer un montón de cosas, ¿sí? Finalmente, números. Todo lo que puedo hacer con números lo puedo hacer con esos píxeles. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando hablamos de procesamiento digital de imágenes, ¿sí? Tiene que ver sobre todo con eso, con esas operaciones que yo puedo hacer con esos píxeles, ¿sí? De ahí lo que leía Juan, ¿sí? Que es alterar esa información visual. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en la tarea de sus compañeros, entonces dice mejorar la calidad de la imagen. Bueno, sí, eso puede ser. Cuando ustedes cogen el Photoshop, ¿sí? Entonces se toman la selfie y pues salen como salen, ¿sí? Seamos honestos, ¿sí? No somos muy bonitos todos, ¿sí? El que se crea bonito, pues bueno, ¿sí? Entonces, usted llega y se toma la foto, se toma la selfie, ¿sí? Pues sí, sale allá con el granito, sale con el pelito ahí donde no debía estar, ¿sí? Lo que sea. Entonces usted coge esa foto y llega y la sube o la abre con el Photoshop y se pone allá a maquillarla. Tin, 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 tin. Eso que está haciendo ahí en el Photoshop es procesamiento digital de imágenes, ¿sí? Fíjese que hasta ahí simplemente es eso, operaciones que usted hace con esos números que están metidos en esa matriz, ¿sí? Y en ese caso del Photoshop, usted lo hace con un propósito, ¿sí? Cuando dice mejorar la calidad, por ejemplo, ahí en lo que dice en la tarea, ¿sí? Usted lo que está buscando es un efecto visual en las personas, ¿sí? Para que las personas lo vean y digan, ay, este man es bonito, ¿sí? Y vamos a ver, y pues, y no es cierto, pero bueno, no importa, ¿sí? Entonces, el tema es ese, ¿sí? Que esto es buscar un objetivo en que las personas, ojo con lo que estoy diciendo, las personas, ¿sí? Vean ciertas cosas, ¿listo? Pero es que resulta que no necesariamente, ¿sí? Eso siempre se hace para las personas. O sea, si estuviéramos aquí en ingeniería multimedia, tal vez ese sería el objetivo del procesamiento digital de imágenes. Mejorar, bueno, cambiar las propiedades o sea, los valores de los píxeles, ¿sí? Para que al ojo o a la interpretación de las personas la cosa se vea mejor, ¿vale? Pero es que no estamos estudiando multimedia, ¿sí? Estamos metidos en la mecatrónica. Aquí el objetivo es diferente, ¿sí? Entonces, ahora sí, Juan Leighton, siga leyendo lo que tenía ahorita.
tiene el micrófono apagado para que lo prenda. Bueno, para alterar la información visual y obtener mejores resultados para aislar algunas características particulares de la imagen. Alto, alto, alto. O, ¿hasta ahí? Espere. Sí, espere. ¿Sí? Entonces él dice, para aislar características particulares. Bien. Eso que les está diciendo ahorita que usted hace en el Photoshop con su selfie, ¿sí? Pues tiene ese objetivo, ¿sí? Resaltar ciertas cosas para que la gente crea que usted es bonito. Bien, cuando entonces la pone allá en el Instagram y esas cosas, ¿sí? Eh, lo que usted está buscando es que la gente crea que usted es bonito. Bien. Pero en el caso de la mecatrónica uno no está pensando en eso, ¿sí? Porque es que el mecatrónico construye máquinas, hace máquinas inteligentes, ¿sí o no? Entonces uno dice, no, pero aquí el objetivo de estas imágenes no son las personas, son las máquinas, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos buscando es resaltar cosas en esa imagen que a la máquina, ojo, a la máquina le quede fácil de detectar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo qué sé, cosas que podemos hacer es hacer un montón de operaciones con esos píxeles para, por ejemplo, resaltar siluetas humanas. No estoy hablando de vamos a reconocer a fulano, a sutano, a mengano. No, simplemente hay una persona. ¿Listo? Ahí hay una persona. ¿Sí? Incluso puede uno llegar a decir, mire, aquí está la cara de una persona, pero no necesariamente estamos diciendo quién es la persona. ¿Sí? Es decir, mire, aquí hay una cara, aquí hay un cuerpo humano, aquí hay una persona de pie, aquí hay una, una persona, no sé, sentada, ¿sí? Aquí hay una silla, aquí hay una mesa, ¿vale? Pero no estamos ni hablando del tipo de mesa, ni qué hace la mesa ahí, ni por qué está la mesa ahí, o qué relación hay entre la mesa y la silla. No, simplemente mesa, silla, persona y ya. ¿Estamos? Sí, entonces el procesamiento de imágenes, procesamiento digital de imágenes en mecatrónica, sí, porque eso responde ya a las siguientes preguntas, porque ahorita que pasé así rápidamente, pues me di cuenta que no creo que estén completas las respuestas, ¿sí? En mecatrónica, el procesamiento de imágenes, el procesamiento digital de imágenes, es de importancia para darle a las máquinas la capacidad de, entre comillas, ver, ¿vale? ¿Sí? Pero entonces recuerden, ¿qué es el procesamiento digital de imágenes? Podríamos decir que está concentrado en las operaciones que yo puedo hacer con esos píxeles, ¿vale? Las operaciones que puedo hacer con esos píxeles para simplemente resaltar, resaltar cierto tipo de información de utilidad, ¿vale? Y ahí hay que pensar, bueno, ¿y cuál es la utilidad? Pues ya depende del problema que se esté atacando. Bueno, sí, Juan, Profe. ¿sí o no? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Sí, señor. Ah, bueno. A ver, Luis, usted que es el dueño de la tarea, ¿le quedó más claro o no? Ay, vea, también está el otro dueño, Daniel. Daniel y Luis. ¿Daniel está o no está Daniel Mejía? No, como que Daniel no está. Se conectó y se fue. Bueno, ahí les queda la grabación para que sepan que tienen que completar en la tareita. Chévere. Listo, el resto, ¿alguna pregunta ahí sobre esto del procesamiento digital de imágenes? ¿O alguien quiere complementar algo? David, que estaba que buscaba por allá su tarea. ¿La encontró? Sí, señor. Bueno, ¿y qué dice su tarea? Bueno, dice que tiene como objetivo principal aplicarle ciertas técnicas a las imágenes para mejorar su calidad o facilitar el reconocimiento de determinados patrones presentes en ellas. Resulta evidente la necesidad del estudio de los métodos empleados a la hora de procesar imágenes. Podría ser la búsqueda de cierta información o fotografías satélites. Listo.
ahí es que más o menos ya la idea clara. Bien, siguiente término, a ver quién lo lee. Sergio Ardila, ¿está por ahí? Sí, señor. ¿Qué hubo? ¿Qué más, mano? Bueno, ¿qué es visión de máquina? Mediante la utilización de las técnicas adecuadas permite la obtención, procesamiento y análisis de cualquier tipo de información especial obtenida a través de imágenes digitales. La visión artificial la componen un conjunto de procesos destinados a realizar el análisis de imágenes. Esos procesos son captación de imágenes, memorización de la información, procesado e interpretación de los resultados. Y aquí y ya no más. Entonces, ojo, sí, esto va un poco más allá de simplemente las operaciones. Sobre todo, fíjense esta última partecita, procesado e interpretación de los resultados. Mire que hace un rato yo les decía, miren, el procesamiento de imágenes, si de pronto uno llega hasta, tal vez, decir, ahí hay una silla, ¿cierto? Sí, cuando decían allá que sí, que detectar ciertos patrones o cosas, pues sí, las sillas tienen ciertos patrones, sí, que o sea, uno como humano, sí, pues no una silla en cualquier lado y pues reconoce la silla, ¿vale? Entonces uno puede programar la máquina para reconocer ciertas cosas que podrían ser comunes en las sillas o al menos en la mayoría de las sillas, ¿bien? Mm, pero esta parte de la visión de máquina, sí, fíjese que ahí dice, la componen un conjunto de procesos destinados a realizar el análisis de imágenes. Si uno dice análisis de imagen, ¿sí? Entonces, va más allá de simplemente decir, ahí hay una silla, ¿sí? O sea, en la visión de máquina uno dice, sí, ahí hay una silla, eh, esa silla de pronto es de tal tipo de silla, ¿sí? Esa silla está en buen estado o esa silla está dañada. Por ejemplo, podría uno llegar a tener aplicaciones de ese estilo, ¿sí? Eso pues en donde se ve, pues en la industria, ¿sí? Hay sistemas de control de calidad, ¿sí? Que usan eh, cosas de estas de visión de máquina donde hay una cámara, las piezas fabricadas van pasando, ¿sí? Y a partir de analizar la imagen, o sea, una foto de la pieza, el sistema es capaz de decir, esa pieza está bien o quedó mal. Y entonces se va para el empaque, por ejemplo, o se descarta porque pues, es defectuosa, ¿sí? Como ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso ya es visión de máquina, ¿sí? Cuando usted puede, no sé, reconocer ciertas características ya particulares, ¿sí? Y puede hacer eso, interpretar, ¿vale? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos un texto, ¿sí? Si simplemente lo vemos y lo vemos ahí como un montón de letras, pues uno dice, sí, eso es un montón de letras, ¿sí? Pero cuando usted ya empieza a leer lo que está escrito y empieza a tratar de entender lo que allí se dice, sí, ya es un proceso mucho más allá. Entonces, la visión de máquina está orientada es a eso, a esos procesos que van más allá de simplemente, no sé, como detectar un patrón de algo. Bueno, sí, por ejemplo, sí, volviendo al tema de las selfies, ¿sí? Entonces en las selfies, pues sí, usted hace procesamiento digital de imágenes cuando la arregla para que la gente crea que es bonito, ¿sí? Ya cuando las personas ven su foto, pues si le queda bien hecha, ¿sí? Y dicen, ah, el man es bonito, ¿sí? Entonces ya está haciendo una interpretación, ¿ok? Entonces, los sistemas de visión de máquina, ¿sí? Tratarían de determinar, por ejemplo, una posible tarea, ¿sí? Es determinar si la persona es bonita o no es bonita la persona. ¿Bien? ¿Estamos? De eso se trata ahí el rollo. A ver, ¿qué más tienen por aquí sus compañeros? ¿En qué se diferencian los dos conceptos anteriores? Pues, pues la diferencia es enorme.
¿sí? En el 1, en el primero, procesamiento digital de imágenes, ¿sí? Estamos hablando de operaciones para tratar de resaltar ciertas características o rasgos. Algo muy parecido a lo que hacen, por ejemplo, sus filtros FIR, sus filtros IR, ¿sí? Que el filtro adaptativo, ¿sí? Eso es procesamiento de señales, procesamiento digital de señales. Entonces, el procesamiento digital de imágenes es muy parecido. Es muy, muy, muy parecido al procesamiento digital de señales, ¿sí? Pero entonces ya interpretar ese resultado, interpretar, eso ya es otro paseo, ¿vale? Muchas veces, sí, el límite, oiga, sí, yo tengo aquí ya montado todo un sistema. ¿Hasta dónde llega el procesamiento digital de imágenes y dónde empieza lo otro? Pues de pronto ya en una implementación esa cosa no es fácil determinar. Ah, esto llega, hasta aquí llega una cosa y aquí empieza la otra. No, normalmente esas cosas se mezclan, ¿sí? O sea, como que el límite ahí en temas de implementación es difuso. Sí, es difuso. Sí, no es una cosa no es una cosa que como que tenga un límite. Ah, llego aquí y aquí empiezo con lo otro. No, eso no es tan fácil. A veces sí, se puede decir como que, ah, bueno, tengo una etapa de preprocesamiento donde hago tun, 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 tun. Y con tales cosas, entonces ya paso a hacer tales otras vainas y uno dice, ah, sí, eso ya tiene que ver con otra cosa. Sí, pero no necesariamente siempre eso es tan fácilmente identificable. Bien, pero los dos conceptos sí son muy, 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 muy bien diferentes. ¿Está claro? Por supuesto, tienen también cosas en común. Sí, de hecho, pues la visión de máquina necesita del procesamiento digital de imágenes. Si no es, bueno, hay unas cosas ahí, pero no viene al caso mencionar que pronto, entre comillas, muy entre comillas, se saltarían eso, pero no lo hacen en realidad. Sí, pero uno siempre que dice, oye, vamos a meter aquí un sistema de visión de máquina, tiene que hacer procesamiento digital de imágenes, de una u otra forma, ¿vale? Entonces es como una etapa o un requisito hacer procesamiento digital de imágenes para cualquier sistema de visión de máquina, ¿vale? Eh, mire, ¿cuál es la importancia del procesamiento digital de imágenes para la mecatrónica? Pues creo que ya les mencioné algo. Venga, a ver qué dice acá, esta la leo yo. La cantidad de información que se puede obtener es muy importante, ya que podría permitir la detección de un criminal en una base de datos. De pronto esto de detectar un criminal en una base de datos, eh, pienso yo que sí excede el tema de lo que es el procesamiento digital de imágenes, ¿sí? Eso ya necesitaría pues identificar los rasgos de pues si es por ejemplo una base de datos de fotos de personas, ¿sí? Y se está buscando, por ejemplo, hay una foto de un sospechoso, no sé, en la escena de un crimen, ¿bien? Y se tiene el registro fotográfico de muchas personas, ¿sí? Con sus antecedentes y entonces se trata ya de emparejar esa foto de la escena del crimen a ver si aparece en la base de datos. Entonces, a ver si esa cara se encuentra allá. Tun, tun, tun. Por supuesto, ahí hay muchas operaciones de procesamiento digital de imágenes, pues para compararlas estas, ¿sí? Pero ya determinar, ¿sí? Oiga, sí, este man sí es este tipo, o sea, esta foto tomada en este escenario corresponde a esta otra persona que se tomó en un momento atrás cuando, no sé, se registró a esa persona en una base de datos. Mm, Eso va más allá del simple procesamiento digital de imágenes, eso ya toca ahí la visión por computadora o visión de máquina. Bien. Entonces, sobre todo el tema de procesamiento digital de imágenes en mecatrónica, sí, lo utilizamos es para que las fotos que se estén capturando, de donde sea que vengan, ¿sí? A la máquina le quede más fácil
tratar de entender qué es lo que hay allí, o que pueda detectar si un objeto que se está buscando en particular, si está o no está. Sí, hay muchas aplicaciones en robótica donde se utilizan cámaras como sensores, bien, como sensores se pueden usar como sensores de posición o como sensores para detectar si hay obstáculos o qué tipo de objetos hay alrededor. Se pueden usar para medir la distancia entre objetos, ¿sí? Pues ahí toca montar varias cosas. Pues un sistema un poco más complejo, pero pues es a partir de cámaras, bien. Entonces ahí se utiliza procesamiento digital de imágenes, ¿sí? Cómo capturar la imagen, cómo coger esa imagen y hacerle operaciones para que aparezcan las características, para que se resalten las características que estoy tratando de analizar. Visión por computador y sus aplicaciones, cómo se relacionan con ingeniería mecatrónica. La automatización, por ejemplo, del proceso anterior, que la cámara al detectar al criminal y relacionar con una base de datos, está envía una alerta indicando que tal criminal fue detectado. Bueno, ok, sí, estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esos escenarios que mencionaba ahorita, ¿sí? O sea, una cosa es tomar la foto y, por ejemplo, a partir de operaciones de procesamiento digital de imágenes, resaltar los bordes de los objetos. ¿Sí? Uy, se alborotó el perrito. Los bordes de los objetos. ¿Sí? Eso lo puedo hacer con procesamiento digital de imágenes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo coger esa información de esos bordes, bien, y convertirlas, por ejemplo, en el concepto de que eso es un obstáculo con el cual, por ejemplo, el robot va a colisionar? ¿Sí? Ese es, ese pues ya uno dice, uff, bueno, va más allá. O por ejemplo, en los entornos industriales, ¿sí? Pues se captura la foto de la pieza en producción, bien, se aplican operaciones de procesamiento digital de imágenes, por ejemplo, para aislar la silueta, el contorno de esa pieza, ¿sí? Y entonces analizar si ese contorno o todos esos bordes de esa pieza, si ese perfil, esa silueta, corresponden a la, eh, a la pieza bien hecha, ¿sí? De buena calidad, o de pronto corresponden a una pieza que tiene un defecto, ¿vale? Entonces ya ahí la cosa me dice, uff, va un poquito más allá, ¿bien? Entonces también son unos ejemplos. Bueno, aquí se pone interesante esto. ¿Qué significan los términos luminancia y crominancia? ¿A qué hace referencia a cada uno de ellos? A cada uno de ellos, a ver, molestemos a alguien. Sigamos por aquí. A ver, Julián Gómez, ¿está por ahí o no está? Claro, profe, aquí estoy. Ah, lo desperté, mano. No, profe, aquí estoy pendiente. A ver, lea lo que escribieron ahí sus compañeros. Bueno, Luminancia. entonces, luminancia. Se define como la densidad angular y superficial de flujo luminoso que incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una dirección determinada. Alternativamente, también se puede definir como la densidad superficial de intensidad luminosa en una dirección dada. Listo. Y la otra, crominancia. Crominancia es la señal que en los sistemas de video transporta la información de color de la imagen separadamente de la señal luma. Vale. Sí, entonces, estas dos son propiedades, ¿sí? Que tienen las imágenes cuando se capturan, ¿sí? La luminancia, como nos hizo el favor de leer ahorita Julián, ¿sí? Tiene que ver es con la intensidad de luz, ¿sí? Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, a ver, así de sencillo, cuando ustedes tienen lo que llaman una foto en blanco y negro, ¿sí? En realidad eso se llama, o sea, el nombre técnico de la vaina es en escala de grises, ¿sí? Porque blanco y negro es blanco y negro, no hay nada grisecito, o eso blanco o negro. Bien, entonces, en esas fotografías, por ejemplo, así en escala de grises, pues uno no sabe de qué color son las cosas, ¿vale?
pero uno sí ve cosas blancas o tirando hacia el blanco, ¿sí? Entonces eso quiere decir que ese objeto refleja mucha luz. Ah, que cuál es la longitud de onda, no, no importa, pero refleja mucha luz. Bien, las cosas negras, ¿sí? O grises oscuras, ¿vale? Lo que nos está diciendo ahí es que reflejan poca luz. ¿Sí? O sea, mucha de la luz se dispersó, se convirtió en otra forma de energía, se absorbió, lo que sea, no importa, ¿vale? Pero si uno la ve grisosa o negra, ¿sí? Es que refleja muy poca luz. ¿Está claro? Refleja muy poca luz. Y esa es la información de luminancia. Bien, entonces cuando ustedes capturan sus fotos en el celular y las llevan al computador, ¿sí? Y entonces en algún software de edición de imágenes, ¿sí? Entonces usted dice, póngamela en escala de gris, por ejemplo, ¿sí? Y pone la imagen en escala de gris. Ahí lo que está haciendo es eliminar la información de crominancia, ¿sí? Y solamente está dejando la luminancia. ¿Está claro? La crominancia, por otro lado, así como leyó Julián, ¿sí? Es la información de color, ¿sí? Y es independiente de la intensidad de luz, ¿sí? Es decir, usted puede tener un rojo y lo ve muy oscuro, entonces usted puede decir, oiga, pues ahí tengo la información de color, pero de pronto la luminancia es muy bajita, o sea, es un rojo, pero se reflejó muy poquito la luz, aunque era esa longitud de onda específica de los rojos, ¿bien? O puede tener el verde, o el azul, o el amarillo, el fucsia, ¿sí? Entonces eso es básicamente información de crominancia, ¿sí? Pero usted la puede ver con más luz o menos luz, ¿ok? Eso uno lo puede mirar, por ejemplo, en el televisor, ¿sí? Entonces usted en el televisor, usted va y busca ya entre las opciones de configuración, ¿sí? Uno puede jugar con esas cosas, ¿sí? Entonces está el brillo, hay una cosa que se llama saturación, ¿sí? Si usted le baja toda la saturación, pues el televisor queda como en blanco y negro, ¿sí? Esa saturación está relacionada con la crominancia, ¿sí? ¿Qué tanto tinte, qué tanto color va a tener eh, cada uno de los píxeles? Pero eso es diferente a la luminancia, ¿sí? Entonces, si usted coge el brillo y le baja todo el brillo, pues queda la pantalla súper oscura, no ve nada, ¿sí? Es porque, pero la información de crominancia sigue allí, porque usted sigue viendo los colores. Lo que pasa es que está todo oscuro. Bien, entonces, y esas son dos informaciones que son independientes. ¿Está claro? Independientes. Entonces vuelve y juega. Usted a una imagen, a una foto, usted le puede quitar toda la luminancia. Entonces va a quedar todo negro. Aunque los colores sigan estando allí, uno no los ve. Pues sí, no los ve, pero los colores están, ¿vale? O bueno, esa información de crominancia no se ha perdido. Lo que pasa es que si no hay, si no hay luminancia, pues las vainas no se ven. No se ven porque no hay suficiente luz que llegue al ojo, ¿vale? Ahora, usted puede sobrecargar la cosa y poner toda la luminancia, pero a esa luminancia le quita toda la crominancia, le puede quitar todos los colores y queda lo que les digo, en escala de grises, ¿vale? Entonces, ahí está la información de cuánta luz estaba incidiendo sobre un punto de la escena, ¿sí? Y cuánta se reflejó, ¿bien? Y cuánta llegó allá a sus ojos, ¿listo? Y, pero, pues se pierde esa propiedad de crominancia, o sea, no ve el color, ¿sí? Entonces, ahí se demuestra pues que las dos cosas son independientes. Bien, usualmente el procesamiento digital de imágenes se trabaja principalmente con la luminancia, ¿sí? Entonces ustedes siempre van a ver que en muchas cosas, textos, vainas en internet, cuando hacen procesamiento digital de imágenes, ¿sí? Se coge la imagen, el primer paso es pasarla a escala de grises, ¿sí? ¿Para qué? Para únicamente trabajar con la luminancia, ¿bien? Y la mayoría de operaciones, ¿sí? De las que vamos a hablar y de las que ustedes ven en los textos, ¿sí? Están orientadas a trabajar con luminancia, ¿sí? Las operaciones
para trabajar crominancia, ¿sí? Son particulares, son diferentes, son otras, ¿vale? Porque la crominancia, pues, es una información diferente a la luminancia, ¿vale? Entonces, la luminancia tiene sus operaciones y la crominancia tiene sus operaciones. En otras palabras, si yo tengo un montón de operaciones que hago con las imágenes en escala de grises, bien, y funcionan y tienen su propósito y su objetivo, pero si voy a trabajar con color, ¿vale? Tengo que hacer otras cosas. Bien, hay otras operaciones para trabajar con imágenes a color. ¿Está claro? Porque si uno empieza a meterle las operaciones de luminancia, ¿sí? A las imágenes que todavía tienen la crominancia, eso salen cosas raras, ¿sí? Salen vainas extrañas que uno como que, ¿y eso por qué da así? ¿Vale? Entonces, para que lo tengan presente. Bien, entonces, esas cosas normalmente se trabajan por separado. La luminancia y la crominancia se trabajan por separado. Bien, entonces, ¿cómo se representa la imagen, la luminancia en las imágenes digitales? Representa el brillo, las componentes en blanco y negro de una imagen. Ok, sí, eso ya lo dijimos, ¿sí? La escala de grises. ¿Cómo se representa la crominancia en las imágenes digitales? Representa la saturación y el matiz, ¿sí? La saturación es cuánto, cuánto color yo le estoy metiendo a la cosa, ¿sí? Y el matiz, ¿sí? Me dice qué tipo de color es. Si es rojo, o es verde, o es azul, o es amarillo, o es fucsia, rosado, no sé. Si es color, no sé, melón. Sí, de esas cosas que no le pregunta a las niñas, ¿qué color es esto? Y le salen con unas vainas. Ah, eso es color hueso. Y uno, a mí me preguntan de qué color es el hueso, yo digo es un color sangrante, pero bueno, no importa. Ok. Ujú. Explique, ¿por qué se trabajan por separar estas dos informaciones? No sé si ya queda claro con lo que les he dicho. ¿O alguien tiene alguna duda todavía? Mm, Ya quedaron dormidos. Todo claro, profe. Ah, bueno, Daniel, por fin respondió Daniel. Hace un rato lo estábamos llamando, mano. Justamente me iba al baño y después volví y después me dijeron que me había preguntado y yo, ah, mierda. Ah, sí. A mí también me ha pasado en los comités curriculares. Estoy ahí escuchando toda la vaina. Yo cuando, mano. Yo como que voy al baño. Tan y cuando vuelvo, bueno, veo todo normal. Después el jefe me escribe, ¿usted dónde estaba? Que lo estuve llamando. Y yo, pucha. Entonces nos pasa. Bueno, hago una breve revisión de las aplicaciones para el procesamiento de cada uno de estos tipos de información. Bueno, eso ya es como la tarea de ustedes, ¿sí? Investigar un poquitico eso, pues lo que les decía, por ejemplo, en MATLAB, pues hay todo un toolbox de procesamiento digital de imágenes, ¿sí? Entonces ustedes pueden consultar pues allá las montonones de cosas que uno puede hacer con imágenes, ¿sí? Importante, ¿sí? Sobre todo importante, ¿sí? Que cuando ustedes estén revisando una de esas operaciones, ¿sí? Eso no lo dice en ningún lado, ¿sí? No lo dice en ningún lado, ¿bien? Pero sí es importante que traten de identificar si esa es una operación que usualmente se trabaja en luminancia, ¿sí? O si se trabaja para el tema de crominancia, ¿vale? O si se puede trabajar en las dos, ¿sí? O qué toca hacer, por ejemplo, si se va a trabajar con el tema de color, ¿vale? Que eso no es necesariamente así como que, si yo la aplico igual si es color o es en escala de grises. Bueno, esto ya lo mencionamos un poquito, describe el proceso de la proyección de la escena hacia el sensor de la cámara. Espero que ahora a Daniel y a Luis lo tengan un poquito más claro. Describe el proceso de proyección. Volvieron y repitieron la misma. No, pues qué abejas. Matemáticamente, ¿cómo se representa dicho proceso? Esto es súper importante, ¿sí? Esa partecita es importante porque de aquí sale una cosa que se llama el modelo de cámara, ¿sí? Cuando uno puede hacer esto, ¿sí? Cuando uno puede matemáticamente describir cómo la escena en 3D, ¿sí? Se convierte
en esa proyección que es 2D, eso es lo que se llama el modelo de la cámara, ¿sí? Y esos modelos de cámara están compuestos de dos tipos de parámetros, que son estos. ¿Qué son y qué significan los parámetros intrínsecos de la cámara? Los parámetros intrínsecos, ¿sí? Tienen que ver precisamente con cómo cuando van llegando el haz de luz, ¿sí? Entonces, imagínense una línea, ¿sí? Un fotón así que va escribiendo una línea desde el objeto de la escena y atraviesa los lentes y toda la cosa de la cámara, ¿sí? Y ¡pum! Llega hasta un punto allá del sensor, ¿sí? La descripción matemática de esa trayectoria tiene que ver con esos parámetros intrínsecos, ¿vale? Entonces ahí ustedes van a ver que hay parámetros asociados con distorsiones de los lentes, van a ver parámetros asociados con la geometría de la cámara, ¿vale? Y no, básicamente a esas dos cosas, ¿sí? Esos son los parámetros intrínsecos. Los parámetros extrínsecos, ¿sí? Son otra cosa, ¿sí? Esos ya no dependen de la cámara, más bien dependen de la relación espacial que hay entre la cámara y el objeto o pues la escena, ¿vale? Entonces, pues ahí está la distancia que hay entre la cámara y el objeto, ¿sí? Está ahí relacionado de alguna forma. Está relacionado el ángulo, ¿sí? Que tiene, bueno, la cámara tiene una cosa que se llama el eje óptico, ¿sí? Que es una línea perpendicular a la superficie del sensor y que en teoría pues está en todo el centro del sensor, ¿bien? Y es perpendicular a ese plano del sensor de la cámara, ¿bien? Y entonces describe esos parámetros extrínsecos, describen la relación espacial que hay entre el objeto y ese eje óptico. Entonces ahí aparecen unos ángulos, ¿vale? Y unas distancias, ¿sí? Distancias en los tres ejes, ¿vale? Entonces esos son los parámetros extrínsecos, son las relaciones espaciales que existen entre la cámara, ¿bien? Y la escena. ¿Cómo a través del proceso de calibración se obtienen los mencionados parámetros? ¿Sí? Entonces, hay un proceso que se llama calibración de la cámara. Cuando usted llega ahí, tiene su celular y yo les pregunto, bueno, ¿cuáles son los parámetros intrínsecos de su cámara? Usted no tiene ni idea, ¿sí? Si acaso, en el mejor de los casos, el fabricante le entrega a usted uno de esos parámetros intrínsecos que se llama la distancia focal. Si acaso se lo entrega. Y a veces eso ni siquiera es tan fiable, ¿sí? Esa distancia focal no está relacionada realmente con la geometría de la cámara, sino con el lente, ¿bien? Entonces le entregas de pronto la distancia focal, pero del lente, no de la cámara, que no son lo mismo. Bien, entonces hay todo un proceso, ¿sí? Para hacer esa calibración. La calibración, en otras palabras, consiste en encontrar, en conocer los parámetros intrínsecos y los parámetros extrínsecos del modelo de la cámara, ¿vale? Eso es el proceso de calibración. ¿Cómo funciona? Pues usted tiene que tomar un montón de fotos, ¿sí? Normalmente esas fotos no son fotos ahí del perrito, de la mascota, del novio, la novia, del vecino, no sé, no. Esas son fotos que se toman de un patrón, ¿sí? Un patrón. Cuando digo un patrón es una figura conocida. Lo que usualmente se tiene es como un tablero de ajedrez, ¿sí? Es como un tablero de ajedrez. Bien, o sea, cuando digo como un tablero de ajedrez, ¿sí? Es que tiene ese patrón de cuadros blancos y negros intercalados, bien, pero no necesariamente es que tiene las dimensiones o el número de cuadros que tiene un cuadro de ajedrez. No. Sí, a veces hay patrones de estos que, que son rectangulares, ¿sí? Quiero decir, tiene más cuadros de ancho que, por ejemplo, de alto o, bueno, largo, ¿sí? Entonces no necesariamente es un arreglo cuadrado,
de esos cuadritos. Ahora, no quiere decir que no se pueda usar cuadrado, sí, se puede usar cuadrado, o sea, usted eventualmente sí podría coger un tablero de ajedrez y usarlo como patrón, ¿vale? Em, pero, pues no necesariamente tiene que ser así, o sea, usted puede armarlo, puede construirlo, puede dibujarlo en el computador y después lo imprime. Lo importante es que usted pues sepa cuántos cuadros tiene de ancho, cuántos cuadros tiene de alto y el tamaño de los cuadros, ¿sí? Es más, hasta los cuadros ni siquiera tienen que ser cuadrados como tal, o sea, podrían ser también rectangulares, pero, normalmente los programitas para hacer la calibración de cámara sí están esperando que el patrón esté conformado por, por elementos cuadrados. Bien. Ahora, ese es el más comúnmente utilizado. Hay otros que utilizan círculos concéntricos, sí, hay otros que utilizan otra serie de figuras, pero el más común de todos, ¿sí?, utiliza ese patrón de tipo cuadro de ajedrez, tablero de ajedrez, ¿vale? Sí, entonces uno toma un montón de fotos, y cuando digo un montón, no son 10 foticos, ¿sí? Son por lo menos unas 50 fotos, ¿vale? 50 fotos, ¿sí? En donde usted tiene, en lo posible, la cámara fija, ¿sí? Lo más fija posible, ¿bien? Y para cada foto, usted presenta el patrón y le hace giros pequeños, ¿sí? Desplazamientos pequeños. Cuando digo giros pequeños es pues que lo inclina un poquitico hacia los lados, lo puede inclinar un poquitico hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Lo puede inclinar un poquitico, bueno, no sé cómo se llamaría, pero pues en todas las direcciones y un poquitico, ¿sí? No es que completamente quede de lado y no se vea absolutamente nada. Bien, lo puede poner un poco más cerca, lo puede poner un poco más lejos, lo pueden poner un poco a la derecha, un poco a la izquierda, un poco arriba, un poco abajo, ¿listo? Y hace combinaciones de todo eso, ¿bien? De ubicaciones como de inclinaciones del patrón, ¿listo? Y entonces toma al menos 50, ¿sí? Porque usted va a tomar todas esas fotos, ¿sí? Ah, bueno, hay una serie de recomendaciones, pero yo creo que esas se las indicaré más bien en la parte laboratoria, ¿sí? Cuando lo estén haciendo, ¿sí? Porque eso, ustedes, si no toman esas precauciones, van a tomar 50 fotos, por ejemplo, y de las 50 solo van a servir 10, y 10 son muy poquitas, ¿vale? Necesitamos que, por ejemplo, esas 50, ¿sí? Si acaso, si se descartan 10, que sea máximo 10, ¿sí? O sea, tienen que salir muchas fotos aceptables para hacer el proceso de calibración, ¿sí? El mismo programa se encarga de indicar pues cuáles fotos no son buenas, ¿sí? No son no son aceptables para hacer el proceso de calibración, porque de pronto quedan borrosas, quedan con poca luz, el cuadrito, el patrón este de ajedrezado de pronto no queda suficiente, o sea, queda muy gladiado, por ejemplo, entonces los cuadraditos se distorsionan mucho, ¿sí? Entonces, eh, no hay que exagerar tampoco con ese tipo de cosas, ¿vale? Pero eso después lo discutimos cuando ya se vayan a poner a hacer esta partecita. Bien, entonces, es simplemente utilizar un software, el MATLAB pues tiene su toolbox para hacer la calibración de las cámaras, ¿sí? Por internet uno consigue pues muchos programas ya hechos, no se trata de que ustedes se pongan a hacerlo, no vale la pena, ¿sí? Entonces ya hay muchos programas hechos que hacen para hacer la calibración de la cámara. Ahora, ¿qué es lo que ocurre más o menos por dentro de ese software? ¿Sí? Entonces, por aquí arriba decía, matemáticamente, ¿cómo se representa dicho proceso? ¿Sí? O sea, el modelo de la cámara ya es una ecuación hecha, ¿sí? El problema es que no se conocen los parámetros. Bien. Entonces, en la medida que usted tenga muchas fotos, ¿sí?, del mismo objeto, del cual usted conoce las dimensiones del objeto, ¿sí?
Entonces, lo que ocurre por dentro, pues es un proceso de optimización, algo medio parecido a lo que ocurre con el filtro adaptativo, si lo quiere ver así. ¿Sí? No, la verdad no se diferencia muchísimo, pero haga de cuenta que usted tiene ahí su ecuación, no conoce los parámetros, bien, pero tiene las fotos. ¿Sí? Entonces, usted de todas las fotos, entonces las va poniendo, por así decirlo, dentro de la ecuación, ¿sí? Y va resolviendo, y va mirando, ¿sí? Entonces, esa ecuación le va dando resultados, chun, 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 ¿sí? Entonces, la cosa va ajustando poco a poco esos parámetros, ¿sí? Hasta que, independiente de cuál sea la foto que tenga, ¿sí? El resultado de ese modelo siempre da el mismo. ¿Qué es el mismo? Pues el tamaño del patrón, ¿ok? El tamaño del patrón, ¿sí? Porque, pues, por eso les digo, el patrón tiene que ser conocido, las dimensiones del patrón son conocidas, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre por dentro, parecidísimo al filtro adaptativo, ¿sí? Entonces, él va ajustando allá hasta que el error sea pequeño, ¿ven? El error en todas las estimaciones de todas las cámaras, de todas las fotos, perdón, ¿sí? Aplicando el modelo, ¿sí? El error sea muy bajito. Bien, por eso que las fotos tienen que quedar pues como decentemente tomadas. Bien, bla, 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 bla. Entonces, investigue otros procesos físicos diferentes a la óptica que pueden generar imágenes digitales, pues hay cualquier cantidad, ¿sí? Por ejemplo, sí, pues las cámaras fotográficas pues utilizan luz visible, pero hay cámaras que no utilizan luz visible. Entonces, por ejemplo, todas las cámaras o bueno, los sensores que utilizan, por ejemplo, para tomar fotografías de los planetas, de los hoyos negros y todas esas vainas, eso no usa luz visible, utiliza otro tipo de cosas. Sí, y fíjese que en ese caso, sí, bueno, por ejemplo, para ver estrellas, ¿sí? El proceso no es el de la reflexión de la luz, ¿sí? O sea, si le van a tomar fotos a las estrellas generan su propia luz, ¿vale? Los hoyos negros, ¿sí? También generan su propia luz ahí en el, en el anillo ese que tienen alrededor donde la materia se está volviendo añicos, ¿sí? Y hipotéticamente, bueno, no es que desaparezca, pero pasa de ese horizonte de sucesos que hay es de donde ya no se puede ver nada, ya no sale nada. Entonces, por ejemplo, eso, las imágenes médicas. ¿Sí? Las imágenes médicas no utilizan la óptica, utilizan otra cosa. ¿Sí? En el caso de los rayos X, ¿sí? Hay una fuente de rayos X y atraviesa literalmente los tejidos, y aquí no se reflejan, los atraviesa. ¿Sí? Entonces hay tejidos que permiten pasar más radiación, otros que dejan pasar menos. ¿Sí? Entonces, lo que se captura es eso, ¿sí? Lo denso que es el tejido, ¿sí? Entonces, por eso los huesos se ven bien. Bueno, se ven blancos, ¿sí? Es porque básicamente los huesos dejan pasar muy poquita radiación, ¿sí? El aire se ve negro, es porque pasa toda la radiación. Y pues la película recibe toda esa radiación y se pone negra, ¿sí? La película que no recibe radiación queda blanca. Bien, la resonancia magnética es un proceso totalmente diferente. Eso no tiene nada que ver con luz siquiera, ¿sí? Hay otro tipo de imágenes que se llama emisión de positrones, ¿sí? Entonces le zampan una cosa radioactiva a la persona queda radiactiva, entonces la cámara que captura eso, ¿sí? Lo que hace es percibir radiación, ¿sí? No es que se esté reflejando la radiación o la esté atravesando, como es el otro caso, sino que literalmente emite radiación la persona y eso es lo que se captura, ¿vale? Entonces eso por mencionar algunos. Mencionas aplicaciones donde dichos procesos físicos son utilizados para generar imágenes, pues ya, ahí les mencioné unos cuantos para que los completen. Bueno, listo. Ya lo otro es la parte práctica donde ustedes tienen que cacharrear en MATLAB, aprender a abrir una imagen en MATLAB, ¿sí? Les recomiendo que también lo hagan en Python, ¿sí? Que utilicen, que busquen una cosa que se llama OpenCV, es una librería para hacer visión por computador. Seguramente la van a necesitar en el laboratorio.
¿Listo? Entonces, lo mismo que uno puede hacer en MATLAB con las imágenes, lo puede hacer allá en el Python con el OpenCV. Bueno, también está para Java. OpenCV tiene su wrapper para Java, para C++. Y no me acuerdo qué más lenguajes. ¿Sí? Pero pues esa vaina, esa librería pues puede funcionar en un montón de lenguajes. ¿Listo? Preguntas. ¿Qué iba a decir Luis? Gracias. Ah, no, de nada, mano. Ahí les completé la tarea, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Vale, listo. ¿Y el resto? ¿Tenía todo completo? ¿Qué? Esto que tenían por ahí lo mismo que Luis y Daniela. Un montón de cosas todavía sin completar, ¿sí o no? Ahí sí se quedan callados. Ah, bueno, al menos Juan dijo sí, 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 sí. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Está todo claro? Por ahora, bien, profe. Por ahora bien. Bueno, ¿qué dice? A ver, empezamos a pasar lista aquí ya para irnos. Julián, ¿qué dice, mano? Julián Rodríguez. Aquí, profe. Sí, ¿qué hubo? Entonces, ¿sí entendió o paila? Sí, profe, pues me quedó un poco más claro lo de como tal, la proyección de la imagen, porque no había entendido muy bien lo de los parámetros intrínsecos y extrínsecos. Ok, pero ya un poco más claro. Sí, ya me quedó un poco más claro lo que había consultado. No, vale, listo. Bien, José, traes a molestar al pobre José. ¿Sí está todavía? Fierro, ¿qué hubo pues? Ay, se fue al baño. Johan, ¿todavía está ahí? Sí, señor. Bueno, ¿le queda más claro, hermano? Sí, profe. Mucho más claro. Bueno, listo. ¿Quién sigue por aquí? A ver en la lista que tengo. Sergio, Sí, señor, ya más claro. más claro. Juan Nicolás, Pues no sé, yo no he hecho pues, esta tarea. nada, no ha hecho esa tarea, entonces No, está pues en la inmunda. lo adelantable son mis compañeros. Ah, eso es culpa del compañero. El problema del compañero es el que tiene que entender. Bueno. Andrés Porras. Hola, profe. ¿Qué hubo? ¿Qué más, mano? Bien, sí, señor. Ah, Sí, bueno, más clara la tarea. más claro. Bueno, eso es lo importante. David Díaz. ¿Qué hubo, David? ¡Yujú! David. Ahí abrió el micrófono, pero no habla David. Se le comió la lengua al ratón. ¿Ya me escuchas, profe? Sí, ahora sí. ¿Qué hubo? ¿Pudo encontrar la tarea o no, mano? Se quedó Y se ahí. acuerda que yo ahorita le leí, profe. Ah, sí, 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 la Ah, leyó, sí, es verdad. Ah, bueno, bueno, bueno. y sí, profe, ¿Y más qué? claro. ¿Más claro? Ah, bueno, Sí, ya sí, sabe que tiene que completar. sí, ya, me di cuenta. Ah, bueno, listo, listo. Sí, profe. Bueno, supongo que Daniel y Luis no los molesto porque ahí les dimos palo con a la tarea de ellos, ¿sí o no? Diego Talora. Sí, profe, más claro. Ok, vale. Juan Leighton ya dijo que sí, que estaba mejor. Sebastián. Sí, profe, ya me quedo claro. Ah, bueno. Alejandro, ¿qué hubo, mano? Sí, profe, sí, ya todo clarinetes. Todo clarinetes, está bien, mano. Y el otro Julián Sánchez. Profe, bien, ya para Bien. completar la tarea, bien. Ah, bueno, para completarla. Listo, hermano. Entonces así quedamos. Entonces ya nos despedimos por hoy. Si todo está más o menos claro, entonces todo ha sido por hoy así. Vale, profe.